queríamos recordar también algunos de los pasajes más importantes que hemos tenido acá en Clínica de Campeones. Hemos tenido invitados, por supuesto, en el contexto nacional. Vamos a recordar algunas de las actividades que se han desarrollado, pero también hemos tenido invitados internacionales, ¿no es cierto? Así es, pero empezaremos por casa, César, ¿qué te parece? Empecemos por un médico boliviano, el doctor Aparicio, con quien hemos conversado acerca de la temida altura. ¿Qué pasa con los deportistas cuando vienen a la altura, cuando suben también, cuando bajan? Nos ha explicado un montón de cosas que queremos recordarlas y ver un resumen para que todos ustedes puedan refrescar un poquito lo que ha sido esa interesante entrevista. Para mí la altura es absolutamente contundente en su efecto en el ejercicio. O sea, ya no existe, tendría que ser una persona muy poco informada quien crea que la altura es un mito. O sea, hay tanto estudio que podría hacerse, justo decía el otro día a mis estudiantes, podría hacerse maestrías de efectos de la altura en el ejercicio. El punto más importante, yo diría el clave que sucede cuando uno sube a la altura, es que la capacidad de consumo de oxígeno máxima, que es la capacidad aeróbica de una persona, o sea, cuánto oxígeno consume cuando hace un ejercicio, cae drásticamente cuando uno sube a la altura. Sin duda, importante el aporte de nuestro invitado, el doctor Aparicio, que muy gentilmente nos ha acompañado también en Clínica de Campeones, ¿no es cierto, Nils? Sí, bueno, y en representación del doctor Aparicio, un gran profesor universitario, además uno de los pocos que ha escrito libros nacionales que han sido reconocidos a nivel internacional. Él nos ha hablado en 2 programas al respecto de medicina y altura, tanto para subir y bajar, y bueno, obviamente ese es un tema muy discutido en toda Latinoamérica, porque nos vienen a jugar aquí y se quejan todos los equipos, pero bueno, también tenemos problemas para bajar. Y dentro de eso destacamos la presencia internacional también. Hemos tenido muchos invitados y entre ellos voy a destacar primero a Carlos Leal, que nos acompañó desde Colombia. Él nos ha hablado sobre las ondas de choque para los tratamientos de las fracturas de estrés y vamos a seguir. El estrés mecánico es la carga que se resiste el hueso, y cuando es excesiva la cantidad de fuerza que tiene contra la capacidad de regeneración que tiene el hueso, pues le gana la fuerza a la capacidad de regeneración y termina rompiéndose en microfracturas, en micropartes y generando dolor. Así que las fracturas por estrés no son poco comunes, son cosas que vemos con frecuencia en traumatología deportiva y en fútbol, especialmente en la tibia, que es en la pierna, que es la más común, pero también en el pie y en otros huesos. Fíjate que no es muy frecuente encontrar fracturas por estrés en el nivel del altísimo rendimiento cuando ya van para un mundial. Se encuentra mucho más, por ejemplo, en los juveniles, y estos sí se ven un poco más frecuentemente. Pero no dejan de aparecer, y es uno de los problemas que aparecen inicialmente como dolor, y cuando uno va y mira en el diagnóstico son el inicio de fracturas por estrés o síndromes de presión o shin splints, como se llaman también. Y bueno, también hemos tenido otras presencias que han sido súper importantes aquí en este año 2022, sin duda una presencia que ha marcado presencia internacional, estoy hablando, es del doctor Khalil, que es el médico de la selección brasilera. Ha sido muy importante todo lo que hemos conversado con él y bueno, nosotros vamos a recordar un poquito también de todo lo que hemos hablado acerca de la preparación de la selección brasilera. Felipe, bienvenido nuevamente. Nos vas a comentar qué es lo que sucede, cómo es que se maneja en la parte médica y en general la selección brasilera para el Mundial del 2022. Mas é trabalho multidisciplinar que inicia com a comissão técnica e termina com a parte médica, com a gente fazendo um mapeamento e intervindo na hora que é necessário. Sin duda, mantenerlos, recuperarlos, que lleguen plenos a la cita mundialista es lo ideal. Sabemos que no todos llegan iguales, no todos llegan a las mismas condiciones, unos tienen más carga física, otros probablemente tienen otro tipo de dificultades, pero ¿cómo van a ser los entrenamientos? ¿Cómo va a ser el trabajo que ustedes van a encarar? ¿Qué planificación tienen para poder llegar al Mundial teniendo en cuenta que solo tienen una semana? Sim, isso complica um pouco, né, o trabalho. Então, esse trabalho já vem sendo feito pela nossa equipe de preparação física e fisiologia, de já mapear os atletas, de já ir sempre conversando com os atletas, de irem mapeando os atletas, as questões que esses atletas
tenham, qualquer queixa, qualquer dor, a gente vai sempre mapeando para a gente ter o máximo de informações possíveis. Vamos ficar num centro de treinamento na Itália de excelência, com todo o material disponível, e montamos uma infraestrutura no Catar, com também todo o material, todo o equipamento necessário para que a gente faça a plenitude de performance, melhor tratamento médico possível, né, fazer um trabalho de excelência, que é o que uma seleção brasileira exige num evento como a Copa do Mundo. Pero también estuvo con nosotros el doctor Tomás Calero de España, sí, médico del Betis y del último campeón femenino de fútbol. Él habló de cómo es tan importante la adaptación de un nuevo jugador a un nuevo plantel. Recordemos un poco. Una vez que la Secretaría Técnica se pone en contacto con nosotros y nos dice que hay interés por un jugador, pues intentamos averiguar su historial de lesiones. A veces no resulta fácil porque es un jugador conocido y otras veces pues tenemos que indagar o bien por medio de compañeros de la sección médica o bien pues indagando en el Transfer Market, que es una página que es fácil de localizar, pero por lo menos nos da una ligera información sobre las patologías que ha tenido. Cuando llega el jugador, lo primero que hacemos es dos cosas más importantes. Una es un test de fuerza para saber si verdaderamente los rangos que suele movilizar son parejos a los que tenemos nuestros jugadores, y sobre todo, principalmente también un estudio básico con los GPS. A partir de esos dos condicionantes que nos dan un poco las cargas externas que el jugador es capaz de soportar, pues ya nosotros podemos saber si viene más o menos en un mismo rango de exigencia física que le podemos solicitar como al resto de los compañeros. Bueno, sí, y hemos tenido a muchos invitados, nos faltaría el tiempo para poder destacar a todos aquellos profesionales, pero estas son las entrevistas que más nos han escrito, porque bueno, médico de la selección brasilera, médico de la selección femenina de España, bueno, temas muy interesantes. Esto es lo que vamos a comprometernos con ustedes a que en este próximo 2023 ofrecerles la misma información y cada vez más actualizada de medicina y deportes. Ahora nos vamos a un corte para seguir más aquí con su programa de Clínica de Campeones.